Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de un posible escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas y mediáticas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, nuestro querido Serkan y la espectacular Eda están, supuestamente, en medio de un juicio. Les aseguro que esto va a ser fascinante, así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Así nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Así que, ¿de qué va todo este lío? Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja de moda gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos países, Love is in the Air. Su relación en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más seguidas y queridas del panorama internacional. Los fans los adoraban, cada aparición pública era un evento, y las redes sociales ardían con cada foto o comentario que compartían. Parecía la historia de cuento de hadas perfecta, ¿verdad? Pero como suele suceder en este mundo, las apariencias a veces engañan, y los titulares más recientes nos sugieren que las cosas podrían no ser tan idílicas como parecían detrás de las cámaras, o peor aún, que su historia podría haber tomado un giro legal inesperado. Estamos hablando de un asterisco escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin juicio a la vista. La verdad es que la información oficial es un tanto escasa y a veces contradictoria, lo que por supuesto, alimenta aún más la especulación y el interés público. Lo primero que hay que aclarar es que no tenemos confirmación oficial directa de que haya un juicio en curso entre ellos dos personalmente. Lo que sí ha surgido en los medios, y de donde probablemente provenga este titular, es de una situación legal que involucra indirectamente a ambos, o más bien, a proyectos o empresas relacionadas con ellos. A veces en el mundo del cine y la televisión, surgen disputas por derechos de autor, contratos, o incluso por el uso de imágenes o nombres. Y dado el inmenso éxito de Sen Kalkam, no sería descabellado pensar que pudieran existir complicaciones de índole legal derivadas de ello. Una de las informaciones que más ha circulado, y que podría estar detrás de este supuesto juicio, tiene que ver con un asterisco conflicto de intereses o una disputa contractual que involucra a la productora de la serie. Recordemos que Sen Kalkam fue producida por MF Productions. A veces, cuando una serie es tan exitosa, los contratos que se firman inicialmente pueden volverse problemáticos o surgir desacuerdos sobre los beneficios o la explotación posterior de la obra. Podría ser que haya habido alguna diferencia de opinión, o incluso una demanda, relacionada con los acuerdos económicos o los derechos de distribución de la serie, y Hande y Kerem, al ser las figuras principales, se vean mencionados o indirectamente afectados por esta situación. Otra línea de especulación que ha surgido es la relacionada con la asterisco explotación de la imagen de los actores. En el mundo de las telenovelas, y más aún con un éxito tan masivo, la imagen de los protagonistas se convierte en un activo muy valioso. Podría darse el caso de que existiera algún problema con el uso no autorizado de sus fotografías, vídeos o incluso de sus nombres para fines comerciales, y que esto haya derivado en una acción legal. Imaginen que alguna empresa, sin su consentimiento, haya utilizado su imagen para promocionar un producto relacionado con la serie, o incluso algo completamente ajeno. Estos casos son habituales en el mundo del entretenimiento y suelen terminar en los tribunales. También hay que considerar la posibilidad de que el juicio, al que se refiere el titular, no sea directamente entre Hande y Kerem como individuos, sino como parte de un litigio más amplio que involucra a la producción, a otros actores, o a la propia cadena de televisión. En muchas ocasiones, cuando hay problemas legales en una producción, las personas más visibles se ven envueltas en la maraña, incluso si su participación directa es mínima. Esto no significa que hayan tenido una pelea personal o que estén demandándose mutuamente, sino que sus nombres podrían aparecer en documentos legales como parte de un proceso más grande. Es importante recordar que los medios de comunicación, y especialmente los especializados en entretenimiento, a menudo magnifican o sacan de contexto ciertas informaciones para generar clics y mantener el interés del público. Un simple desacuerdo o una cláusula contractual mal entendida puede convertirse, en el titular, en un juicio a la vista.
Los fans de Hande y Kerem son muy apasionados y cualquier noticia que los involucre, especialmente si tiene un tinte de drama, capta inmediatamente su atención. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta ahora, o qué se ha filtrado? La verdad es que las fuentes son un poco difusas. Hemos visto algunos artículos en portales turcos de noticias del corazón que sugieren que podría haber una disputa legal relacionada con derechos de imagen, o violación de contrato. Sin embargo, no se especifican los detalles de quién demanda a quién, ni el motivo exacto. A veces estas informaciones se basan en rumores de fuentes cercanas, que prefieren mantenerse en el anonimato, lo cual, obviamente, les resta fiabilidad. Si analizamos el contexto, es vital recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin terminaron su relación sentimental hace ya algún tiempo. Si bien al principio trataron de mantener la cordialidad y el respeto, la ruptura de una pareja famosa siempre genera especulaciones sobre si esa buena relación se mantiene o si surgen tensiones. En este caso particular, la noticia de un posible juicio podría estar siendo alimentada por esa idea de que la relación personal podría haber afectado la profesional, o que alguna disputa derivada de su tiempo juntos podría haber escalado. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los dos actores ha hecho una declaración pública directa sobre un juicio entre ellos. Y si hay alguna disputa legal en curso, es probable que sus representantes legales estén manejándola de manera discreta, como es habitual en estos casos, para evitar un escándalo mediático innecesario, especialmente para sus carreras. Lo que sí sabemos es que ambos continúan con sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo una base de fans muy sólida. A veces, este tipo de noticias aparecen justo en momentos estratégicos. Por ejemplo, antes del lanzamiento de un nuevo proyecto de uno de ellos, o cuando están envueltos en alguna otra polémica. Los medios de comunicación, en su afán por generar contenido, pueden revivir viejas historias o especulaciones y presentarlas como noticias frescas. Y el titular, escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin juicio a la vista, es definitivamente un gancho muy potente. Lo que debemos tener en cuenta es que el mundo del espectáculo está lleno de altibajos, de éxitos rotundos y de momentos delicados. Las relaciones profesionales y personales de los famosos son escrutadas al máximo, y cualquier detalle puede ser magnificado. Si existe realmente un juicio o una disputa legal, esperamos que se resuelva de la manera más justa y profesional posible, y que no afecte negativamente a sus carreras. Una de las razones por las que este tema genera tanto interés es la desconexión entre la imagen pública de los actores y la realidad privada. Vimos a Hande y Kerem enamorados en la pantalla, construyendo un mundo de fantasía para millones de espectadores. Esa conexión tan fuerte que creamos con los personajes y por extensión, con los actores, hace que cualquier noticia que sugiera un conflicto, una pelea o un problema legal sea chocante. Nos cuesta imaginar a esas figuras que admiramos envueltas en disputas. Es posible también que haya habido algún tipo de disputa comercial ligada a los derechos de las fotos de la serie o a acuerdos publicitarios que hayan salido mal. Imaginen que una marca haya querido usar imágenes de Senkalkam para vender sus productos y que no se haya llegado a un acuerdo sobre los derechos de autor, o que se haya infringido algún contrato. En esos casos, los actores, como titulares de sus propias imágenes, o como parte de los acuerdos contractuales de la serie, podrían verse involucrados en un proceso legal. Otro factor a considerar es la presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidos los famosos. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada. A veces los malentendidos o las interpretaciones erróneas de situaciones cotidianas pueden generar noticias falsas o rumores que se propagan como la pólvora. Y un titular tan contundente como el que estamos analizando tiene todas las papeletas para ser una de esas noticias que, sin ser del todo ciertas en su origen, acaban generando un revuelo mediático considerable. Es fundamental recordar la importancia de verificar las fuentes antes de dar por cierta una noticia. Si bien es cierto que los medios de comunicación turcos son los primeros en informar sobre la vida de sus estrellas, no siempre son precisos o imparciales. La información sobre un juicio suele ser delicada y, en muchos casos, los detalles no se hacen públicos hasta que el proceso judicial avanza significativamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que a día de hoy, la información sobre un escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin juicio a la vista es, en su mayoría, especulativa. No hay una confirmación oficial sólida que demuestre que ambos actores estén enfrentándose en un tribunal. Lo más probable es que se trate de una disputa legal relacionada con algún aspecto de la producción de Senkalkam,
o de la explotación de sus derechos de imagen o contractuales, en la cual sus nombres se ven mencionados o implicados de forma indirecta. A veces, estos titulares son solo una forma de mantener el interés del público en los actores, o de generar tráfico en los portales de noticias. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores sin fundamento. Lo que sí es seguro es que tanto Andy Ercel como Kerem Bürsin son dos profesionales increíbles con carreras muy exitosas, y esperamos que cualquier problema legal que puedan tener se resuelva de la mejor manera posible. Por ahora, debemos mantenernos atentos a las fuentes oficiales y esperar a que haya confirmaciones más concretas antes de sacar conclusiones definitivas. Lo que sí sabemos es que la vida de las estrellas de Hollywood, y en este caso de las estrellas turcas, está llena de momentos inesperados, y este podría ser uno de ellos. Pero hasta que tengamos pruebas fehacientes, lo tomaremos con cautela. Para resumir, hemos explorado la posibilidad de un escándalo y un supuesto juicio entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, analizando las posibles razones detrás de estos rumores, como disputas contractuales, problemas de derechos de imagen o litigios más amplios relacionados con la producción de Senkalkam. Hemos destacado la falta de confirmación oficial y la tendencia de los medios a magnificar la información. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante rumor. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya aclarado un poco el panorama. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que haya algo de cierto en estos rumores? ¿Han escuchado alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.